nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026. Todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario en el 88.3. Para vernos por streaming estamos en Twitch, Vox FM, y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy vamos a conversar con Nicolás Mansi. Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. Us, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heaven. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapon. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Really like to live beside you, baby. I love your body and your spirit and your clothes. But you see that line that's moving through the station. I told you, I told you, I told you I was one of those. Now you love me as a loser, but now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. Nicolás Mansi, nuestro invitado de hoy, nació en Venado Tuerto el año del Mundial 78. Es egresado de la carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Su nombre está ligado en estos últimos años a su trabajo como editor y gestor cultural, a través tanto de la editorial de la Universidad Nacional de Rosario como de Casagrande Editorial. Pero también en la charla de hoy trataremos de conversar sobre algunas facetas no tan conocidas o que quizás con el paso de los años se han vuelto un poco más ocultas en la vida de nuestro invitado. Elegimos para empezar First We Take Manhattan de Leonard Cohen porque saldrá a lo largo de la charla, une el Ombú Bonsai, une Casagrande y une la editorial de la universidad a través de este precioso libro que se llama Molinari Baila, nada menos y nada más de nuestra tan premiada y tan querida Beatriz Viñoli. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Gerardo, muchas gracias por la invitación, la verdad que un gusto estar acá en este estudio donde estuvieron tantos amigos, así que me encanta. Bueno. Gracias por la invitación. Y sí, es verdad, Molinari Baila fue un libro que editamos en el Ombú Bonsai en el 2000, tiene que haber sido 2012 o 2013, sí, 2012. En esa época nosotros éramos 3 en el Ombú Bonsai y en esa época nos juntábamos en casa a encuadernar los jueves a la tarde, a trabajar un poquito, hacíamos encuadernaciones artesanales y las tapas de los libros eran todas de papeles marmolados y eran papeles únicos, entonces cada libro tenía una cosa de que cada ejemplar tenía su particularidad y hacíamos unos papeles pintados con la técnica del marmolado
Y nos enseñó a hacer eso un amigo que es de Buenos Aires, se llama Ato Menegaso, que lo trajimos especialmente y nos hicimos re amigos. Y en la terraza de casa hacíamos papeles marmolados y comíamos choripanes al mediodía. Y venía Beatriz y a comer el asado también. Alguna vez vino a comer el asado y qué sé yo. Y a ver cómo hacíamos el papel marmolado. Era toda una experiencia hacer papel marmolado. Y en esos momentos en que uno hace cosas con las manos y charla y estás ahí sindicalizándote, digamos, o reflexionando sobre el oficio y el trabajo, salen ideas. Y entonces alrededor de Molinari Baila, que es una novela hermosa, súper legible, de Beatriz, una invitación a la lectura realmente para todos. Alrededor de ese libro empezaron a surgir delirios, ¿viste? Porque cuando uno trabaja también, ¿viste? Debate, pero también delira un poco. Y era, che, ¿y qué tal si hacemos tal cosa para la presentación? ¿Qué tal si lo hacemos en Berlín? A la presentación estaría bárbaro. Porque está Manhattan en el libro y Berlín y First We Take Manhattan. Y después, bueno, salimos a pintar graffiti por la ciudad. Hicimos un montón de movidas que fueron divertidísimas. Con el paso del tiempo uno va perdiendo la energía para hacer cosas de ese tipo, ¿viste? Pero en esa época estábamos con todo. Y además Molinari Baila. En el 2012 estuvo por Ombú Bonsai, en el 2019 por Casa Grande y en el 2025 por Universidad. Bueno, lo que pasó fue que cuando terminamos el proyecto del Ombú Bonsai, yo seguí haciendo libros y hicimos este sello editorial con mi familia, mi señora y mi hija también, que siempre nos ayuda, que es Casa Grande. Casa Grande es mi apellido materno, mi segundo apellido. Entonces le pusimos el apellido al proyecto. El apellido de mi madre sería. Bueno, el asunto es que cuando comenzó el proyecto Casa Grande, vimos la necesidad y la posibilidad de rescatar algunos textos que habían sido editados en el Ombú Bonsai y que tenían todavía un poco de hilo en el carretel como para seguir buscando lectores, bastante más que hilo en el carretel, digamos, ¿no? Como por ejemplo Molinari o algunos libros de Federico Ferrollaro. Bueno, la cuestión es que lo reeditamos en Casa Grande en un formato pequeño, que fue el formato que elegimos para las reediciones del Ombú Bonsai. Y también tenía algo que conservaba la cuestión de lo artesanal. Pero la cuestión de lo artesanal tiene la limitación del el tiempo que uno le puede dedicar a la confección. Y eso hizo que las tiradas sean relativamente cortas y no llegaran a un público. Cuando surgió la posibilidad de hacerlo en la UNR, dijimos, este es un libro que merece una tirada que se reparta a nivel nacional. Así que bueno, esa fue la razón. Y acá está esta hermosa edición del año pasado de Molinari Baila, y justamente el tema que encabezaba el comienzo de hoy unía a las tres editoriales. Que suena como banda sonora también un poco de esta novela, tiene una cosa así intelectual, progre, yankee, qué sé yo, ponele, es un crítico, el personaje es un crítico de arte norteamericano que viaja a Rosario y bueno, tiene esa visión del mundo atravesada por la cuestión de la cultura, la vida en las ciudades grandes, porque es un neoyorquino, si bien después en la novela él cuenta que no es de Nueva York, sino que es de Texas, y que hay una cuestión de migración ahí, y cuenta su propia historia. Jay Rainbow, el personaje, divina en la novela, la verdad que es hermoso texto. Y bueno, y Beatriz, qué decir de Beatriz, que es una de nuestros referentes culturales de la ciudad, que es una escritora y una lectora increíble. Beatriz es, yo siempre le digo a ella, se lo digo y creo que lo repito a todo el mundo, es una de las personas que más ha leído la literatura de la ciudad, que más conoce la literatura de la ciudad, porque ella se tomó el trabajo de leer para hacer reseñas en Rosario 12 durante años, y tiene un bagaje de lecturas, pero bueno, más allá digo de haber leído a los autores de la región, tiene la capacidad de ponerlos en relación y en diálogo con la literatura universal. Además es traductora. Además es traductora, eso sí, ni hablar, ese es su oficio, ¿no? De traductora y escritora y poeta, que es por la cual la admira todo el mundo, y artista plástica. Pero yo creo que
ese gran hecho de poder poner en diálogo la literatura de nuestra región o nuestros autores, la literatura que trabajan nuestros autores acá con la literatura universal, es un trabajo eso de ponerte, che, mirá, acá está, qué sé yo, Tolstoy, ¿no? Ella es la persona indicada que hace ese tipo de relaciones, esos mapas y esos diálogos, es increíble. Entonces es una persona que siempre es muy lindo escucharla, ¿no? Te sentás y dejás que hable porque siempre te sorprende. Sí, y aparte uno puede hacer un aporte, ella recibe los aportes y los enriquece con sus observaciones y sus lecturas. Beatriz es admirable. Sí, estuvo aquí en la segunda temporada hace 2 años y la verdad que fue una hora de charla espectacular con ella. Claro. Fue antes de que editáramos el libro. Claro. Después que editamos el libro, entonces no pudimos ingresarlo, pero la charla con ella valía un libro. Sí. Totalmente. No lo dudo. Totalmente. Si fuese crítico de arte y viajases a Venado Tuerto Sí. y sobrevolases esa realidad culturalmente tan importante de quienes muchos han egresado de Venado Tuerto. Digo, yo tengo quizás una referencia más musical de Venado. Yo también. Que tiene que ver con, no sé, digo azarosamente, Sí. Quintino Chinalli, Sí. digo J. Morelli, Sí. digo Leo Genovese, Totalmente. digo Juan Carlos Muñiz, que estuvo acá en la primera temporada, un hombre de allá que escribió en Revista Humor y hizo grandes canciones con el regreso de la democracia y en plena época de la dictadura. Bueno, acá. viste que Venado tiene la Marcha de San Lorenzo. El autor de la Marcha de San Lorenzo era un uruguayo que vivía en Rosario, pero esos años donde hizo la marcha vivió en Venado Tuerto. Entonces les gusta a los venadenses contar este mito como fundacional de los músicos, porque hay muchos músicos en Venado Tuerto. Nombraste a los más conocidos a nivel internacional, digamos, ¿no? Leo Genovese. Leo es sin duda el que tiene mayor trayectoria internacional. Es una persona que todos los días se toma un avión para ir a tocar a algún lugar, no para ir a veranear, sino a tocar por todo el mundo. El otro día estaba en Helsinki, Finlandia. Sí. Y ha tocado con grandes del jazz también, en el piano y demás, ¿no? Leo, sí, tocó con grandes músicos del mundo. Leo llegó a tocar con Miles Davis. No, perdón. No. Con Herbie Hancock. No, Quise decir Herbie Hancock. Está pero bien. ese furcio, anótalo. Con Herbie. Herbie Hancock es su ídolo de la adolescencia, ¿entendés? Eso es, bueno, viste, como jugar con Maradona, qué sé yo, para uno es lo máximo que te puede pasar en la vida. Sí. Lo logró. Podríamos decir, solo le faltó tocar con Miles Davis. Quedaría claro, así. Sí, ponele. Gracias por saber. Acá vino Marcelo Escalón, Amarga, y contamos la anécdota de cuando Miles Davis estuvo tocando en San Nicolás y en el Teatro del Círculo. Acá que también era muy, muy especial y que hay una película además que habla sobre eso. No, ese era el pianista, no era Miles Davis. ¿No fue el pianista? No, tiene razón. Bill Evans. Bill Evans. Era Bill Evans. Viste que a Miles Davis lo ponemos en todos lados y funciona, Miles. Sí, es como una cosa. No, bueno, así. mira, Leo, justamente para que el furcio sirva, en la época en que Leo hizo una broma en la Facultad de la Siberia de Música, en la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Arte en la Siberia, me dice, ¿me haces un cartelito que diga doy clases a domicilio, Herbie y un número? Y empapeló la facultad con ese papelito que decía Herbie y ese número, ¿no? Y bueno, nada que ver, pero en esa misma época estaba leyendo la biografía de Miles Davis y me la venía comentando, me decía, ¿sabes qué Miles Davis? Me contaba historia de Miles Davis, como por ejemplo la anécdota de que yo te tiro estas cosas y después se las comento a Leo y Leo me dice, no me acuerdo. No, de la mitad de las cosas que yo le digo, che, ¿vos te acordás de tal cosa? No se las acuerda, pero siempre que yo pago algo le digo, por favor, contá la plata. Y siempre cuento la historia de que Leo me contó que Miles Davis, el padre, le dio plata y le dice, anda a depositarme esto al banco, son $1,000. Y fue al banco y le dice, no, acá hay $900. Entonces no lo pudo depositar porque él fue a depositar $1,000.
Y bueno, nada, eso. El padre le dijo, tenía que contar la plata y le había dado 900. Para ver si contaba. Así es. Y Me parece que el micrófono no te suena. A ver, ahí. a ver. Ahí está. Ahí estás. Hola, No. hola. ¿Viste? Ahí está, Gerardo. Ahí estamos. Bueno, No, tampoco. Perdón. Ahí. A ver ahí. Hola. Ahí Ahí va. Ahí está. Una cuestión mínima técnica. Y Centenario Venado Tuerto, ¿te Venado- tuvo como jugador estrella o como jugador? ¿A mí? Sí. Venado Tuerto es una ciudad hermosa. Éramos hinchas de Centenario de chicos. Yo jugaba al fútbol infantil en Centenario y después también jugábamos al tenis con los genoveses. Pero no, jugador de estrella no. Mis sobrinos son jugadores de fútbol de Centenario y hoy mi familia está siguiendo la campaña de Centenario de Venado Tuerto, La Fiebre, en básquet, que está jugando el torneo argentino, que ahora vi ayer la noticia de que Provincial de Rosario está... Tiene que jugar contra ellos. Sí, están en la misma zona y está liderando el grupo provincial y Centenario está quinto, sexto, lo cual es todo una cuestión ahí porque, bueno, Centenario tuvo en ese mismo torneo, hacia el 90-91, que perdió contra un equipo de San Luis. Estoy hablando de básquet, en la radio. Y vos sabés que no ascendió, Centenario no ascendió a la Liga Nacional y Olimpia sí. Y después de que Olimpia asciende, Centenario desaparece y Olimpia asciende y hace esa gran campaña que estuvo como muchos años en primera y salió campeón sudamericano el mismo año. Es linda esa historia porque, bueno, significa también la época de la adolescencia. Nosotros éramos de Centenario, no éramos de Olimpia, pero íbamos igual a ver a Olimpia y era lindo ver básquet. Y porque era toda la efervescencia de esa Liga Nacional, ¿no? Y fue la efervescencia de la Liga Nacional, fue la apertura de los canales de televisión, la llegada de los canales de cable, y entonces empezamos a ver la NBA, que antes no se veía la NBA, y en ese momento era el momento de Michael Jordan. Y estábamos, los que éramos adolescentes en esa época, totalmente obsesionados con Michael Jordan y con Maradona, qué sé yo, ponele, ¿no? Fue post Maradona. Maradona fue el finales de los 80 y hasta los 90, después pasó lo que pasó, de verlo jugar, ¿no? De las cuestiones, de otro tipo de cuestiones. Me refiero a que Maradona siempre fue Diego, pero Michael Jordan era como increíble y la NBA y todo, bueno, y la cultura en esa época, para los que en los 90 estábamos mirando la tele, ponele, que te debe haber pasado vos también. Sí. Esa apertura hacia la programación que venga gratis así, y una influencia desde el norte tan directa que uno no se daba cuenta y lo consumía. Nada, eso muchas veces me deja pensando sobre lo que nos pasa ahora, ¿no? Que consumimos cosas sin filtro y y nunca ponemos un reparo o una pregunta acerca de lo que estamos mirando. Y creo que todo empezó ahí, ¿no? Mirábamos el deporte, qué sé yo, me acuerdo que apareció ESPN y se veía partidos de béisbol. Nosotros nunca nos interesó el béisbol. ¿Por qué además, estamos mirando béisbol de Estados Unidos? Pero tuvimos ese tránsito en el cual te costaba encontrar, a mí me pasaba, un programa de deporte, o veías aisladamente, o el viernes a la noche, y después pasaste a tener 24 horas de deporte ahí a tu disposición, ¿no? Sí, tal cual. Y eso también tenía algún efecto. Tuvo muchos efectos. Yo creo que, bueno, nada, la tele nos corrompió de algún modo, como hoy las redes sociales y la información falsa y la inteligencia artificial usada tan livianamente, no podemos decir que eso no deje ninguna huella a nivel cultural, digamos, ¿no? A nivel de nuestra cultura, o sea, no digo que esté bien o que esté mal, no hago un juicio. Sí digo que no podemos ser inocentes ante eso, no podemos no hacernos ninguna pregunta ante eso, y no podemos decir que eso no deja ninguna marca o que no pasa nada, no es algo liviano. Te escuché decir hace poco en un reportaje
que hablaban justamente sobre esta cosa de los problemas de lectocomprensión que tiene un adolescente en la actualidad, a partir de la fugacidad de lo que es tan rápido, TikTok, las redes, ¿no? Pero que en otro momento fue la televisión, en otro momento la radio estaba 24 horas, Sí, es verdad. digamos. Como que va cambiando lo que va girando alrededor nuestro, pero hay algo que siempre hace un sonido o capta nuestra atención por vía de sentidos, aunque haya cambiado ese móvil. Y tampoco podemos y sea pretender tecnológico distinto. Y tampoco podemos pretender que todo el mundo tenga ganas de leer o que tenga interés por la lectura. Eso también es una falsa, digamos, esperanza. No creo que los libros sean para todo el mundo. Una vez lo escuché a un intelectual argentino decir, la lectura, los libros son para una élite. Y yo pensaba, bueno, la verdad es que no estoy de acuerdo con esa afirmación. Los libros no son para una élite, son para una élite. Si yo pensaba que los libros eran para todos y que todos podemos tener acceso, pero claro, yo entiendo después con el tiempo que él lo que quería decir es que los libros son para los que les interesan los libros, y los que les interesan los libros no son todos, es más, son más bien pocos, como muchas cosas, ¿no? Que vos decís, el pato, el deporte, el pato, ¿no? Y bueno, es para los que les gusta los caballos, el polo, que es para los que les gusta y que tenés que tener ciertas, digamos, oportunidades, ciertas posibilidades, ¿no? Pero bueno, digo, la lectura también tiene lo suyo. Y eso no implica que los libros tengan que ser caros porque la lectura no es para todos. ¿Me entendés? Yo creo que sí, que la lectura tiene que estar a disposición de todos, que no es lo mismo. Y el adolescente en Venado Tuerto ya tenía una fascinación por el libro como objeto. Bien, sí, vos sabés que... O sea, más allá de quién era el autor del libro, pero había una manifestación ahí, ¿no? Sí. Antes de venir de Rosario estoy hablando. Sí, había una fascinación por el objeto. Por supuesto que no claro en mi ser, pero sí estaba, es verdad. Por algunos objetos. Mira, el otro día Juana empezó tenis. Y cuando estábamos yendo a tenis, Juana agarró la raqueta de tenis. ¿Cuántos años tiene Juana? Juana que tiene está acá con nosotros. 8 años. Sí, y agarró la raqueta de tenis y se la puso como si fuera una guitarra. Y hizo así, como si fuera una guitarra. Y vos sabés que yo le digo, Juana, vos sabés que yo también hacía eso. Y me di cuenta cuando usaba la raqueta de tenis, me la ponía como una guitarra, que yo quería tocar la guitarra, no quería jugar al tenis. Entonces dejé de jugar al tenis y me puse a ver si tocaba la guitarra, que obvio que fue Leo Genovese que me dijo, tocá estos acordes, y fue todo lo que aprendí, no aprendí más. Pero lo cierto es que así como algunos objetos me llamaban la atención y que me gustaban, una cosa que me gustaba mucho siempre fue la radio. Por ejemplo, me gustó siempre la radio, me gusta la radio. Y cada tanto escucho radio. Y los libros, sí, me fascina el objeto, me fascinó siempre. Pero después, bueno, eso de empezar a relacionarte con el libro y hacer los libros, además de fascinarme, me llenaba de alegría, me encantaba. Me encanta hacer los libros. Sí, tocar los libros y mirar cómo están hechos los otros y ver cómo. Me encanta, lo disfruto locamente. Me envidio a mí mismo. Bueno, está muy bueno sentir esa satisfacción individual de esa realización, ¿no? Sí, ese momento de plenitud. Sí, está buenísimo. Me encantan los libros, me encanta el papel, me encanta tocar el papel, me encanta también pasar los libros y qué sé yo. A mí me pasa, por ejemplo, también con los vinilos, con los discos, con los long play. Yo, digamos, donde voy y donde puedo, me compro y me gusta y los escucho cuando puedo y los voy escuchando en el momento que quiero escucharlos, pero me pasa desde niño, adolescente y de ahora de viejo, digamos, ha perdurado y me provoca una gran alegría, digamos, el leer el objeto, leer quién es el autor, quién es el intérprete, quién toca la batería, toda la información que por ahí a veces no tenemos. ¿En qué año te viniste a Rosario? ¿97 en el por ahí? 97, sí, en el 97. Ahí estabas, ¿qué? ¿Letras o comunicación? Yo entré en letras. Entré de una, fui a letras, sí. Tuve la intención de ir a comunicación, pero fui de una a letras. Mi amigo Juan Manuel López Jordán estaba en comunicación, yo me hubiese gustado ir con él, pero también estaba
Estaba contento ahí. Me gustó la carrera de letras al principio, después sufrí un poco. No soy bueno estudiando, no tengo un perfil intelectual, no tengo un perfil de estudioso. Pero nada, y aparte después me puse a laburar, yo laburé en San Cristóbal. ¿Atendías el teléfono? Atendí el teléfono. ¿Quién es tu informante? Yo escucho muchas cosas. Tiene mucha información. Y saltea un par de cosas. Sí, me voy dando cuenta. Atendías el teléfono, En o sea San que Cristóbal. ya no era la parte solamente de letras, Sí. sino además la parte auditiva, porque tenías que resolver los problemas de la gente que se quedaba con su auto en medio de la ruta. Así es. Con una goma pinchada. A la noche. Por ejemplo. Porque trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana yo, así que es el turno que cubría, porque esto era 24 horas. Sí, vos sabés que sí, O bueno. podés decir, no soy solo una cara bonita No. que edito libros. También tengo una voz de que... Vos sabés que no es tanto escuchar ahí, sino ser resolutivo y aprender a ser práctico y gestionar. Bueno, también te escuché decir que vos te encanta cubrir agujeros, cubrir verdad. baches, Sí. y que Eso esa es una es- cosa que sabes muy bien. Sí, de hecho, sí, eso es un oficio que adquirí estando en otro país. Que me puse a cubrir agujeros y eso. Pero lo que te iba a decir es que la parte de la escucha no soy tan bueno, quizá. Por ahí me distraigo. Y en ese sentido yo le noto a mi hija que a Juana, que ella es mucha más atenta cuando escucha las cosas y presta atención mucho más que yo. Sí, vos sabés que tiene que ver con también desdoblarse, porque uno está escuchando, ponerle la radio y está haciendo algo, ¿no? Y tenés que... A mí me pasaba que en las clases en letras me perdía. A los 20 minutos ya estaba en otro lado. Y eso fue algo que no aprovechaste la clase. El que habla con nosotros, para el que esté escuchando la radio, es Nicolás Mansi, director de la Universidad Nacional de Rosario, editora de Casagrande Editorial. Y hablando de letras, escuchamos esta letra. Mi equipaje son secuelas de pensar. Todas las monedas las cambié por la mitad. Vengo de muy lejos, pero tengo el pasaporte nuevo. La caligrafía de mis notas es dispar. La caricatura que me hicieron no está mal. Palomita, vuele y lleve este aviso breve y vuelvo ya a ese lugar. Son dos caminos y un temporal. Bien la estación, huellas rimar. No tengo fotos de escaparme en soledad. Liquidando al costo la imagen de la postal. Una luz vigía de interior a capital. Con el coche feo y viejo viajo a donde quiero, pero vuelvo por la ruta en el otoño a mi ciudad. Un diablo por diablo sabe y yo no tengo edad. Perro de la calle, venga, vamos por la senda y ojalá que pueda entrar por la ventana. La canción se llama Venado Tuerto.
Y entonces nos introduce a la parte de un momento de la actuación de nuestro invitado de hoy, Nicolás Mansi, como escritor, como Sí. autor de canciones. Hice canciones. Sí, y tenía este personaje que era en la radio universidad que se llamaba Mancinatra. Mancinatra, que es Mancinatra. tu nick en Instagram Sí, todavía. sí, lo dejé porque esas cosas de que uno por ahí en la noche se pone en pedo y dice pavadas y con amigos, y tenía a mi amigo Juan Manuel que hacía el programa de radio en Radio Universidad, El Aire es Gratis, y una vuelta lo cambiaron de horario, estaba a la mañana y le dijeron, bueno, a partir del año que viene estás de 3 a 5 de la tarde. Y entonces él dijo, bueno, revancha de esta situación, voy a invitar a todos amigos a hacer algo. Y entonces a todos nos abrió la puerta, a los amigos benadenses. Che, ¿qué quieren hacer? Bueno, alguno hacía una columna sobre política, yo hacía mis chistes, y que era agarrar... bueno, y así, borracho como estaba, venía a cantar, y bueno, Mancinatra, no sé. Era el alter ego. Mancinatra, un personaje aparte, tal cual. Y entonces, nada, el chiste era el siguiente: una hora antes de salir al aire, yo me ponía y escribía una canción, agarraba una melodía de una canción X conocida que me sonara en ese momento. Me estaba sonando una de Rodrigo, del Potro Rodrigo, o una de Leonard Cohen, o de los Vilma Palma. Le cambiaba la letra y sin ensayar nomás iba al aire. Y entonces era un desastre total, pero a veces salían cosas muy divertidas y muy buenas. Como Andar en Tanga, que fue una canción, que un clásico. Un hit. Era todo en tono de gracia, ¿no? Era todo gracioso, o que tuviera que ver con algo de la política de ese momento. O fue, bueno, el bicentenario, para el bicentenario, porque fue en el 2010, hice una canción. Y después, entonces, ya agarrando la gimnasia de escribir canciones, salieron 2 canciones, que eran esta y otra más, que con Bernardo ahí, que fue en el momento que nos estábamos haciendo amigos, nos poníamos a trabajar sobre hacer canciones. Una cosa hermosa, que una gimnasia que se perdió, un músculo que perdí. Y además tengo anotado 3 títulos. 1, Sonetos Guarangos, Ajá. que tenía, editado por Junco y Capulí, Sí, Mercedes Gómez de la Cruz había hecho unos libritos chiquititos que eran unos sonetos. que aparentemente, según lo que leí, tenían una influencia de los sonetos mugres de Daniel Giribaldi. Así o es. recibían una influencia del poeta bonaerense, Sí. que está muy musicalizado, si encontrás, por Jorge Marciali, el Mirá. cantante mendocino también. Ese es un texto. El segundo texto, que me costó mucho encontrar el significado, es Minga, Sí. que eran limericks criollos o pampeanos. Sí. ¿Lo querés explicar vos? Porque es muy Los anglosajón. limericks son una forma de poesía que de origen de la oralidad en Inglaterra o en las regiones cercanas, ¿no? Pero muy de la lengua inglesa, donde se ve que los grupos populares, al salir de las fábricas y juntarse en el pub a tomar alguna cerveza, se hacen bromas en verso con rima. Son 5 versos, 2 endecasílabos, 2 octosílabos y un endecasílabo final, en el que siempre se cuenta una historia que está dada por la rima. O sea, termina siendo algo sin sentido o desopilante, porque la condición es que tiene que haber una rima consonante que lleve a la cosa para adelante. Y entonces siempre es una persona de un lugar que le pasa algo. Entonces es el lugar la que da la clave para la primer rima. Y al ser al ser poemas de 5 versos, son de fácil memorización y tiene esta cosa de la oralidad, incluso de la musicalidad, porque todos vas a encontrar limericks en la cultura anglosajona por todos lados. Yo los encontré, por ejemplo, en el medley de los Beatles, en sí. Politin Pam. En Politin Pam son dos limericks.
por ejemplo. Y los limericks están muy presentes. Solamente lo que pasa que hay que tener, que yo no tengo, el oído entrenado para escuchar la rima y contar los versos. La que trajo los limericks al español fue María Elena Walsh, una persona que tiene, digamos, en su cultura familiar la lengua inglesa como segunda lengua o primera lengua quizá, porque ella era hija de irlandeses, y entonces lo que ella hizo fue un libro que se llama Zoo Loco, y Zoo Loco son todos limericks en donde en vez de que haya una persona en un lugar son todos animales. Entonces es un libro que es un zoológico, como un bestiario, digamos, donde le pasan cosas divertidas, porque el limerick, si lo que tiene como mandamiento es que eso desopilante termina siendo algo gracioso y difícil de... Vos lo trajiste a la llanura pampeana. Yo lo traje a la llanura pampeana, sí. Después, tiempo después, encontré un libro posterior de una persona que quiso hacer lo mismo después que yo. Y nada, eso. Pero no, para mí era una expresión, respecto. Sí, una expresión nueva. Siempre Pero preparando sí, el programa. la idea ¿viste? era con pueblos de la llanura pampeana. Entonces agarré un mapa y me puse a hacer mis limericks mirando el mapa, lo cual era un ejercicio divertido. Teníamos sonetos, tenemos Minga y teníamos Centrojaj en Centrojaj. el 2013, última novela que yo sepa que Eso fue publicaste. lo último que publiqué con formato de libro. Después sí hice colaboraciones en alguna antología, en un libro de crónicas y en alguna revista. En la época en que yo tenía como todo el perfil de querer ser escritor, antes de dedicarme completamente a decir, bueno, voy a ser editor. Y de ser editor ni siquiera hago todo lo que hace un editor, hago lo que puedo también, porque las tareas de un editor son tantas. Centrojaj fue mi último intento más o menos serio de querer hacer algo parecido a lo que hubiese soñado de adolescente, ser un artista o ser escritor, qué sé yo. Se hace lo que se puede. Y Una sola vida. en esa época todavía estaba con el Ombú. Ahí en el Sí. 2013. Centrojaj, Casa Grande, sí. cuando arrancan. Centrojaj 2015. 2015-2016, sí. 2015-2016 Casa Grande. En esa época estábamos en el Ombú Bonsai. La persona que se sentó al lado mío fue mi amigo Federico Ferrogiaro, a quien le mando saludos y que mañana cumple 50 años. Federico se sentó al lado mío y me dijo, vamos a terminar esto. Había un concurso de Nubel de la municipalidad. Lo mandé, perdió, así que bueno, quedó inédito el libro, y en un momento me dice, bueno, vamos a sacarlo, vamos a ponerlo en la colección una colección que estábamos armando, y ahí salió junto con otros libros prestigiosos, lindos libros. Este es un libro que tenía toda la impronta de la buena voluntad, digamos, de un jugador de fútbol que no le pasa nada, digamos, es un jugador de fútbol que está en la cancha y que cuando quiere definir, nada, le pasa la vida. Las cosas que pasan y no pasan. En el fútbol uno, viste cómo es, que cuando entras a la cancha se desdobla uno, se olvida de toda la vida particular, Sí. de la vida personal, a no ser que esté pasando algo más, y entonces te tensionás y estás pendiente de que... Y a este jugador lo está pendiente de que lo están mirando para comprarlo, entonces está tratando de meter un gol. Pero bueno, tiene una característica que es una narración que toma una temporalidad inversa, va desde adelante para atrás, digamos, un partido que está por terminar y va para atrás contando ese partido en el que no pasa nada, un partido de esos 0-0 horrible, y se como cuenta dice la historia. Como dice empates Platense 0-0, como dice la canción de Bonicio, ¿no? Empate platense. Y empatan Platense y Ferro 0-0. Tal Eso, cual, ¿eh? es un partido así, tal cual. Como así, como dio el diablo en el taller. Claro. Que está dicho ahí. El editor. Bueno, Su vínculo con la Universidad Sí. Nacional de Rosario en la parte editorial. yo empecé ¿Empezaste? volví en el 2000. Te fuiste a Italia. Sí, estuve en Italia 2005, 2006, 2007. ¿Fuiste en Florencia viendo papeles? Fui a Florencia y vi papeles, sí, eso fue una casualidad. Fui a Florencia, de casualidad vi papeles y me di cuenta de que los papeles, están en ciertos lugares y que las imprentas se establecieron en ciertos lugares y no era casualidad. Florencia, Venecia, Barcelona. Bueno, la cuestión es que estuve en Barcelona también un tiempo, y ahí ya cuando me pegué la vuelta estaba en Rosario un poco ahí boyando, y
tuve la suerte de que me encontré con una persona y apliqué para entrar a trabajar en la universidad y me conseguí un lugar en la editorial de la universidad como corrector. Empecé a trabajar como corrector en el 2008. Yo siempre quise trabajar en editorial y eso era como un sueño también para mí. Y bueno, 2008 arranqué a trabajar ahí. Me di cuenta de que por ahí los libros que se hacían ahí no eran del todo los de mi interés. Por eso el Ombú Bonsai era, yo tengo ganas de hacer este tipo de libros. Entonces arrancamos con el Ombú Bonsai por la tarde en otro lado. Uh-huh. Y ahí ese fue el vínculo con la universidad. Después cuando llegó Nadia Amalevi a la dirección de la editorial, empezamos a trabajar en equipo y a pensar un proyecto más integral, un proyecto de colecciones y un proyecto que le diera prestigio a la universidad, como siempre decimos con Nadia y con el rector, decir, poner en valor este lugar, este espacio. Nosotros tenemos un equipo editorial que es bastante amplio y numeroso, y tenemos una imprenta, la imprenta de la universidad, y que tener la imprenta nos permite poder tomar una serie de decisiones alrededor de qué editar y qué no, que son factibles, digamos. Tenemos una potencialidad diferente al de una editorial que solamente tiene un equipo editor. Bueno, nada, estamos pendientes de eso también. Y cuando estuviste ahí, antes de que se fuera Nadia y quedar ahí a cargo de la dirección, tenías esta colección que era Confingere, que sí, tiene que ver con el lema, por lo que voy a decir mejor en latín, porque... Confingere hominem cogitantem es el lema de la universidad, que significa formando hombres pensantes, que bien debería ser personas pensantes, ¿no? Pero bueno, el hominem tiene eso. Y bueno, la cuestión es que ese es un lema de la universidad que está desde la fundación, que es del 68, y se retomó cuando Darío Mayorana era rector, porque él era profesor de latín. Imagínate que a él le encantaba decirle el lema. Y cuando surgió la posibilidad de hacer una colección de literatura, que fue cuando empezamos a trabajar con la posibilidad de editar la obra completa de Jorge Riestra, no teníamos nombre para la colección, y aparece, esto así, ¿por qué no tomar una parte del lema? Y hablamos con Darío, que era el profesor de latín, y Darío me dice, es propicio porque confingere tiene la raíz de la palabra ficción, de ahí viene la palabra ficción, de fingere, de confingere es hacer, es moldear, hacer con las manos, y la ficción tiene eso, es una cosa, un artificio hecho desde amasado, ¿no? Se puede decir. Uh-huh. Es también la raíz de otras palabras que tienen en español esa raíz, finger en inglés, los dedos también, ¿no? Bueno, muchas palabras vienen de ese. Y el tener la imprenta, el tener distintas colecciones, el tener, que mucha gente a veces no sabe, y es bueno saber, lugares físicos donde ir a comprar los libros. O sea, si vos vas a calle Maipú, donde está el rectorado, además funciona un lugar espectacular con bar, biblioteca y venta de libros, no solamente de la editorial de la universidad, sino de otras editoriales. Así es. Y también tenés acá en el centro para ir a comprar. En la Roa Bastos, que está en la puerta de la Facultad de Humanidades, y en donde estamos nosotros, en la editorial, en calle Urquiza 2050, una librería. Creo que la idea de ir poniendo librerías en el ámbito universitario también tiene que ver con tentar a las personas que pertenecen a la comunidad universitaria que le quede cerca los libros, ¿no? Que quieran tener los libros, que bueno, es todo un tema, sobre todo en las nuevas generaciones, como decíamos hace un rato, invitarlos a la lectura. Bueno, nada, la cuestión es que están las librerías y en la comunidad universitaria siempre, qué sé yo, hacemos algún tipo de descuento, que es descuentos de los que se pueden hacer dentro de la comunidad universitaria y bueno, entre librerías. También eso, no quisimos armar una librería que sea netamente comercial, porque para eso están las librerías de los colegas libreros de la ciudad, ¿no? Entonces las grandes editoriales, las editoriales que tienen más venta, ese tipo de libros no los tenemos nosotros.
porque si bien además son espacios reducidos, lo de nuestras librerías no sería nuestro perfil, sería digamos, desleal por las ventajas que tiene ser la universidad, decir, bueno, hay ciertos costos que no se deben pagar. Sería desleal por ahí meter una librería que te venda los libros de anagrama cuando Claro. por ahí el tipo, claro, el tipo de libro que puede vender, qué sé yo, Juguete Rabioso, Paradoxa, Oliva. Y, Nico, Rosario, yo como polo cultural, Sí. como foco cultural, Sí. tiene una en música, en teatro. Yo creo que no lo voy a limitar al tema libros, porque nos pasa todos los lunes cuando tenemos invitados acá. Yo siempre me sorprendo viene un actor y cuenta, o una actriz y cuenta que hacen microteatro y hacen 4 obras, y bueno, y los chicos, que cada vez más grupos musicales que van emergiendo, y cada integrante de un grupo musical tiene 8 proyectos individuales que van Sí. saliendo, y los autores de libros también tienen en varias editoriales que van publicando, como que se llama Javier Núñez, Sí. Ferrogiaro, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves esa onda local en materia de libros? Porque es importante a Sí. nivel nacional también, en ese mapa Sí. nacional. Te escucho decir Rosario que es importante. Sí, es una de los polos culturales más importantes de Argentina, ni hablar, de Argentina ni hablar, pero a nivel latinoamericano somos una ciudad grande, una ciudad importante, Rosario, a nivel de, qué sé yo, industria, cantidad de habitantes, de donde lo quieras mirar. Necesariamente es un polo cultural fundamental. O sea, acá pasan cosas realmente muy valiosas, que nosotros tengamos la impotencia de de sentir las limitaciones con pesar. Bueno, es un problema nuestro realmente. No es que alguien no necesitamos un papá que nos venga a decir cómo son las cosas. Es muy difícil para los artistas y las personas de la cultura rebuscársela y poder vivir de eso. Yo creo que es muy difícil vivir en nuestra ciudad haciendo un trabajo que tiene que ver con la cultura, con la gestión cultural, pero también pasa en otras ciudades, en Buenos Aires, por decir, no es todo la panacea. A ver, hay un montón de editoriales independientes que la reman un montón para poder sostener ese espacio. esos trabajos, claro. Y de hecho es la cuestión de que este fin de semana nosotros estamos promocionando esta feria. Tenemos Vienen editoriales independientes. 14 y 15 en el SEC, Feria Vecina. Feria Vecina. ¿Cuántas editoriales son? Y mira, ya somos como 140 editoriales. 140 editoriales. La Gacetilla salió con menos porque en ese momento había menos y se siguieron sumando. Tenemos 140 editoriales y apuntamos a que esto crezca. Esta es la primera y la verdad que es muy buena la recepción. Y hay de Argentina y hay algunas que no son de Argentina también. Hay pues tenés una Uruguay, editorial Chile. de Uruguay y de Chile, sí, hay una. Pero la verdad es que, bueno, creemos que por ser la primera, esto está muy bien. Nos gustaría que nos acompañen. Eso es muy importante también para que estos espacios se puedan sostener. Que haya un acompañamiento del público. Que queremos recibir la crítica, queremos recibir dónde nos fallamos, queremos recibir esa palabra de, che, para el año que viene fíjate que podés mejorar en esto, podés mejorar en esto otro. Yo he intentado, realmente hemos hecho ferias en otros lugares, sí, lo hemos intentado, es muy complejo hacer ferias, es muy difícil, trabajoso, porque es una gestión que lleva meses y uno suspende en esos meses otras labores. Por esto, ¿no? Y ahora, bueno, nada, vamos a ver además, qué sucede y estamos. Y además están las editoriales que vos decías. Esto funcionará en el SEC el 14 y el 15, de 15 a 21 horas, dice la Gacetilla. Así es. Y hay talleres, por ejemplo, hay cómo se corrige un cuento de Pablo Ramos el 14 a las 16 horas. Hay una charla abierta el día sábado también a las 18 horas. Va a estar Federico Ferrogiaro, Javier Núñez,
coordina Nicolás Mansi, va a estar el arte de la palabra precisa, va a estar Beatriz Viñoli también el domingo 15 de marzo. O sea, además de encontrarse con el libro como objeto, hay un encuentro con... Hay actividades, va a haber también algunos food trucks para si uno quiere, qué sé yo, tomarse un helado, ponele. Va a haber, van a estar los libros, por supuesto, y lo más importante, que esperamos que venga la gente y que se encuentre, porque son espacios de encuentro, son espacios que hay que defender. Esos son espacios de encuentro y defender, sí. Y hay que encontrarse ahí, hay que encontrarse porque hay que hablar de un montón de cosas muy importantes que están pasando. Y bueno, y tenemos la suerte de que Fito Páez va a tocar el domingo a unas pocas cuadras. Entonces pensábamos que eso nos puede beneficiar porque se transforma de repente en un hermoso paseo de domingo que puede arrancar tranquilamente a las 3 de la tarde en la zona de la feria, y después uno se puede ir acercando hacia las multitudes anexas. Y bueno, nada, es una linda época para nuestra ciudad. Esta ciudad es increíble. Nosotros, porque estamos acá, muchas veces nos olvidamos o no tenemos en cuenta de que acá pasan un montón de cosas muy grosas todo el tiempo a nivel cultural. Y bueno, sí, también hay épocas donde antes pasaban tales cosas, ahora pasan otras cosas, pero bueno, hay que hacer que sucedan también, ¿no? Yo, por lo menos de mi parte, siempre he empujado para que las cosas sucedan. Nunca no he hecho, ¿entendés? Por lo menos todas las veces que me dijeron vamos a hacer, yo dije vamos. Y fuimos y hicimos, y surgió y sucedió, y fue bueno o no fue bueno. Pero bueno, está hecho. ¿Viste? Claro. Yo creo que a nivel cultural se necesita que empujemos porque está bueno. Te escuché en algún momento hablar de que a veces se debate sobre los derechos de autor, y a veces lo importante es la obra, esta cosa de una canción que ya nadie se recuerda quién es el autor, pero que se ha apropiado por la comunidad, por lo popular, y que se canta en una cancha, y que ya la letra originaria, si es de un brasileño, si es de Sergio Denny, o de Auténtico Decadente, ya no se, o de Calabró cuando hacía Johnny Tolengo, ya ni se recuerda, pero la canción sigue pasando de generación en generación, porque como una tradición popular. Nosotros nos apropiamos, digamos, yo digo nosotros, la comunidad, una comunidad se apropia de las cosas, ¿no? De los códigos, de los chistes, nos apropiamos, porque eso es lo mismo que hace la lengua, que se apropia, ¿no? Y cambia las palabras, y entonces de repente ahora está se pone de moda decir oscuro en vez de oscuro. Entonces, qué sé yo, de repente estamos todos, porque lo dijeron en algún lado, y todos repetimos una palabra que va mutando. Y la lengua va mutando y nosotros vamos cambiando, como porque, viste cómo somos, nosotros somos como el río que va, entonces no es el mismo. La cultura es así también, es algo que está moviéndose, y nosotros cuando creemos que vamos a fijar algo y que algo va a quedar ahí, ya cambió, y como viste la revolución y las preguntas, y cuando uno responde la pregunta cambió, entonces eso... ante eso queda solo una posibilidad, que es no quedarse quieto. Decir, che, bueno, yo la quiero pifiar, pero la quiero pifiar todos los días de mi vida. Claro, quiero pifiar todos los días de mi vida, pero no me quiero quedar quieto, porque sería aceptar otra situación en la cual, bueno, ya está eso, ¿no? Sí, no nos vamos a quedar. Ni siquiera es que uno lo hace para quedar en ninguna posteridad, es simplemente porque uno necesita hacerlo y ir para adelante. Soy totalmente consciente de que mi posteridad está en mi casa, mi familia, yo estoy tranquilo, ¿viste? Sí, casi cualquiera, ¿viste? Para eso manejo un taxi, que yo creo que es un oficio muy respetable y noble, por supuesto. Como todos los oficios. Pero justo en este momento me toca hacer libro. Y la verdad, sí, o me pongo una heladería, qué sé yo, por decir, ¿no? Que es mejor negocio. Porque a todo esto te quiero contar. No, somos todos medio pobres en este rubro, en estos rubros. No es que hablando de una cuestión económica, uno no se queja de la pobreza, pero bueno, viste, cuando vos ves que la vara por la cual se mide el éxito son otras cosas, decís, che, bueno, mira, no, estamos en otro lado.
Estamos en el lugar donde nosotros nos hacemos preguntas. La verdad que la guita, si es para hablar de guita, vamos a otro lado. ¿No? Sí, sí, Acá sí. no es. No sería el lugar. No. Editar libros tan lindos como Dentro del Perro, que me lo acaba de traer hace un ratito mi amigo Nick Schinder, editado por Casagrande, justamente. Dentro del Perro, que seguramente se verá en Feria Vecina este sábado y domingo en el SEC, de 15 a 21, más de 100 editoriales. Una novela distópica. Distópica, exactamente. No es tiene varias novelas. La clásica máquina del tiempo. El tiempo. Sí, sí. Quisimos ir en el tiempo hasta tu época de jugador de fútbol, pero no llegamos. Muchas gracias, la verdad que... Gracias, Nico, por estar. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos por la recepción. Veo que estudiás un montón. Pero que uno no se espera que le hagan preguntas tan personales. Pero a mí siempre me gusta hablar de mí, ¿viste? Como soy. Uno tiene su vanidad. Siempre digo que es como uno lo que conoce a veces de la persona es como la punta del iceberg. Sí. Y después hay un montón debajo, ¿no? Hay un montón debajo. Y por eso yo decía al principio que eras conocido más como editor. Y hay otras facetas: la faceta de escritor de canciones, de Mansi Sinatra, etcétera, que llevan a este presente, ¿no? Así vamos. Así vamos, sí, estamos acá porque, bien, este sábado y domingo los espero a todos. En la feria, en Feria Vecina del SEC. Feria Vecina del SEC. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes próximo de 19 a 20, Pequeños Elementos, temporada 4, 2026. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Muchas gracias y hasta el lunes próximo. Somos los olvidos, somos dos gatos perdidos, somos narcos en tabla, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista y ver el nuevo amanecer, sentir que todo es lo que está por suceder, como nacer, morir,